Hola hermanos, el día de hoy 7 de octubre del 2025, todos los 7 de octubre de todos los años conmemoramos la memoria, es una memoria obligatoria, de la bienaventurada Virgen Nuestra Señora del Rosario. A ver, el origen de la fecha, ya lo sabemos, ¿no? En 1571, un 7 de octubre, fue vencida la tropa turca, la armada turca, en el estrecho de Lepanto, frente a la Santa Liga que se había armado para defender a la cristiandad de las incursiones de los musulmanes turcos en el Mediterráneo y sobre todo pues en el resto de Europa. Y entonces el Papa San Pío V pues pidió a la cristiandad que orásemos el Santo Rosario, que se rezase el Santo Rosario para precisamente evitar esta invasión, ¿no? Y bueno, el Papa León hace poco, recientemente lo ha dicho al inicio del mes de octubre, lo ha reiterado este domingo pasado, la necesidad de que oremos el Rosario porque estamos bajo ataque. Estamos bajo ataque. Entonces, a partir de ahí, el Papa San Pío V pues puso la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias. Cuidado, él puso Nuestra Señora de las Victorias, pero el Papa Gregorio XIII, que es el que le sucede, entonces decidió poner la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y bueno, el Rosario, la Virgen como protectora. Mira, a ver, vamos por partes, porque esto es un poco complejo, ¿no? A ver, ¿de dónde sale realmente el Rosario? Se le atribuye a Santo Domingo de Guzmán, ya lo sabemos, el dominico, ¿no? El fundador de la Orden de Predicadores. Lo que pasa es que, si hacemos bien el análisis, parece ser que había otro beato llamado Domingo, al cual se le debe realmente atribuir la creación del Rosario. ¿De dónde procede esto? Parece ser que en el mundo cristiano en general, antes de que apareciese el Santo Rosario, había personas que, queriendo de alguna manera imitar el rezo de los 150 salmos, entonces tomaban el rosario y se ponían ahí rezando a pasar cuentas, ¿no? Y de ahí probablemente vendrá esa práctica. ¿Y qué hará Santo Domingo o el Beato Domingo? Pues poner un orden para esto y darle una estructura litúrgica. Ahora, evidentemente la tradición del mundo dominico dirá que no, que está aprobado que en 1212, cuando Santo Domingo estaba en Toulouse, pues ahí la Virgen se le apareció y porque él estaba pidiéndole a la Virgen un auxilio frente a la herejía en este caso cátara, ¿no? La herejía albingense. Y entonces pues la Virgen le da el rosario como un arma. Y esta corona de la Virgen, porque es una especie de corona, ¿no? Fue difundida alrededor de, pues en todo el pueblo, ¿no? Y nada, y nacerá precisamente esta devoción preciosa y esta práctica hermosa, ¿no? Ya les decía, ¿no? En 1572, un año después, perdón, de la victoria en Lepanto, pues entonces fue instituida la fiesta de la Virgen de las Victorias, de Nuestra Señora de las Victorias, pero el Papa Gregorio XIII la va a cambiar a Nuestra Señora del Rosario. Luego, en otras ocasiones, ¿no? Sobre todo en el asedio de Viena, ¿no? También otra situación complejísima, se pidió a la cristiandad que orara el Rosario en 1683 y fue detenida la Virgen, ¿no? Frente al avance musulmán. Igual en 1687 la peste en Venecia, pues los venecianos pidieron a la Virgen con el rezo del Santo Rosario que se detuviera la peste y lo lograron pues rezando el Rosario, y de ahí nació la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, ¿no? Que está construida ahí en una de las islas en Venecia, bella, es una basílica preciosa, pero esa fiesta se celebra en noviembre que se celebra, ¿verdad? Bueno, pero el santuario quizás más famoso de Nuestra Señora del Rosario es el que está en Pompeya, ¿no? El que ha fundado el Beato Bartolo Longo, que eso fue ya en el siglo XIX, ¿no? También hemos podido estar ahí y rezar en el santuario, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. De mis hermanos queridos vecinos guatemaltecos, pero estoy apuntando más hacia El Salvador, allá. ¿Cómo se llama? Pues para ellos es la solemnidad, no es la fiesta patronal, la patrona de Guatemala es Nuestra Señora del Rosario, y entonces claro, están de fiesta. Nosotros pues vamos a hacer las lecturas del día de hoy, propio del martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, pero vamos a hacer una oración al final a Nuestra Señora del Rosario. Entonces seguimos leyendo a Jonás. Jonás, qué feo estás, Jonás. Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla.
Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno. Ya les decía yo ayer cuando empezamos a leer el libro de Jonás, que solo vamos a leer ayer, hoy y mañana, ¿no? Pues es simpático porque este Jonás es la antítesis de lo que debería ser un real profeta, ¿no? O sea, y ese es el problema, él es todo lo contrario a un profeta. Huye hacia el otro lado donde lo manda Dios, y ya sabemos toda la historia de ayer, ¿no? Los navegantes que ya les digo aquí, hasta el rey de Nínive. Imagínense ustedes, Nínive es la capital de Asiria. O sea, enemiga de Israel, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo se les ocurre que se van a convertir? El detalle es que esto no es historia, es un relato ejemplificante en el sentido de darnos, bueno, una lección. O sea, miren, aquí ya les decía, todos los paganos son los buenos, los malos son los judíos. Bueno, el único judío que aparece es Jonás, y es muy mal judío, y vamos a verlo de mañana todavía. Entonces, el llamado a la conversión es universal. Eso queda claro, ¿no? Y el poner que incluso estos paganos, la ciudad enemiga, la ciudad, así como decir Babilonia, ¿no? Que se convierta, pues es un llamado precioso de parte de Dios, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros? Aquí aplica muy bien, como dicen en mi pueblo, a punta de cuellito. ¿Quién se va a salvar? No, Señor. Aquí todos estamos llamados a poner de nuestra parte. Y creo que también la elección va hacia el otro extremo, porque fíjense ustedes, si la ciudad de Nínive ocupaba 3 días para recorrerla, el primer punto, y quedaban 40 días para la destrucción, ¿por qué solo recorrió un día? Bastó con un día. Y bueno, definitivamente a veces nosotros somos inconsistentes, inconsecuentes, se podrá en castellano, porque realmente no cumplimos bien nuestra misión, ¿no? ¿Se acuerdan? Estaba pensando yo precisamente en esto del Evangelio del domingo pasado, ¿no? Somos siervos sin mérito, ese es eso de inútiles, suena feo. Son siervos sin mérito, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero ni siquiera eso hace. O sea, Tomás no hace lo que tiene que hacer, Jonás no hace todo lo que tiene que hacer. O sea, realmente tenía que al menos, hombre, recorrer la ciudad, son 3 días. Y además me parece el desánimo, en 40 días Nínive va a ser destruida. Pero así como por salir del paso, ¿no? Sin creérselo tanto y sin esperar la conversión. Entonces digo, ¿qué sentido tiene? Supongan, yo estoy aquí gastando el tiempo, he tenido que preparar, he tenido que buscar, he tenido que leer, prepararlo de Nuestra Señora del Rosario, y véngase, arreglar y poner las flores aquí para la publicación, y buscar la vela apropiada que fuera mariana. Ahí ustedes, de todas maneras ya sé que ustedes no le van a prestar atención a lo que estoy diciendo. Es pérdida de tiempo. ¿Para qué? Entonces, bueno, lectura del libro de Jonás. No sé si me explico. O sea, si yo no estoy convencido de lo que estoy haciendo, ¿qué clase de profeta, qué clase de misionero, ya que estamos en el mes de las misiones, ¿no? No estamos haciendo nada. Y algunos de nosotros actuamos de esa manera. Somos bastante jonasianos y poco proféticos. Vamos al Evangelio. Ya lo leímos, sí, ya lo leímos hace un buen rato en un domingo. Hace varios domingos. Entonces, Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien, ya les decía que este texto lo hemos leído hace varios domingos, no me acuerdo cuándo, pero lo leímos en los domingos porque estamos en el ciclo de Lucas. Entonces vamos por partes, ¿no? Recuerden el tema del análisis. En Lucas no aparece Lázaro, ¿ok? Aparecerá en el Evangelio de Juan.
Sabemos de su existencia porque juntamos pues todos los evangelios de alguna manera, ¿no? Pero aquí dice la casa de Marta. O sea, ahí entró en una aldea, sabemos que la aldea se llama Betania, aquí Lucas no lo dice, lo sabemos también por Juan, y sabemos que fue recibido en una familia. Jesús también tenía sus amistades fuera de los apóstoles, ¿verdad? No hay nada de problema en eso, creo. Entonces, era una familia que lo iba recibiendo, ¿no? Y entonces, recuerden que Jesús sigue en su camino hacia Jerusalén, solo que es extraño porque nos vamos a tardar 8 capítulos desde Betania hasta Jerusalén. Sí, porque Betania está muy cerca de Jerusalén, no queda tan lejos. Entonces, aquí es como va a Betania y luego como que se regresa. O sea, eso es una cosa un poco simpática. Bueno, y entonces, mientras iba caminando hacia allá, pues él recibe la hospitalidad de parte de esta familia. Y fíjense, aquí cuidadito, porque la hospitalidad en este servicio, en este momento, no significa únicamente que le abrieron la puerta, sino que se trata, por el verbo que está utilizado aquí, porque hay un hipe, o sea, es una cuestión, o sea, es un recibimiento solemne, es decir, es una recepción cálida, fraterna, amorosa, y de hecho, fíjense que por el tema que está detrás, es una diaconía, es un servicio el que se le está prestando al Señor Jesús. Bueno, y entonces, aquí algunos de los padres de la iglesia hablan de que la casa, en este sentido, porque como María ha escogido la mejor parte, el oikos, la casa, no es realmente un asunto de paredes o de espacio geográfico, físico, sino que es más bien el alma, ¿no? Es en una visión, en una lectura, llamémosle un tanto mística, entonces tendríamos que decirlo así. María ha escogido la mejor parte, no le será quitada precisamente por eso, ¿no? Porque se trata de que le ha abierto el alma, le ha abierto al Señor su corazón, y por eso San Ambrosio, va a decir esto, ¿no? Marta, pues también representa de esta manera a la que recibe no solo en su casa, sino en su corazón, en su hogar, pero evidentemente será María el mejor modelo en ese sentido. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Fíjense, dice que María estaba sentada junto. Esta imagen es propiamente, de hecho, la va a utilizar Lucas cada vez que aparezca como una imagen de discipulado. O sea, ahí está como un discípulo. Está por eso colocada tus podás, es decir, a los pies del Señor Jesús. Y pues el discípulo humildemente se sienta a los pies de su maestro, ¿no? Y otra vez el verbo acuo, solo aquí que es ekusen, es decir, escuchaba. Y cuidado, ¿no? Es una manera, en el griego es imperfecto y por lo tanto es una actitud continua. Es decir, no es que escuché, sino que escuchaba. O sea, hay una actitud perseverante, ¿no? ¿Y qué es lo que escuchaba? Las palabras. Escuchaba ton logón, escuchaba lo que salía de la boca del Señor Jesús, las palabras del Señor Jesús. Bueno, y entonces, claro, San Agustín va a utilizar esta imagen bella, ¿no? Como, fíjense, el alma que reposa, el alma que está frente a su maestro y el alma activa, Marta, que está ahí dando vueltas por todos lados. Pues bueno, ¿qué es lo que sigue? Entonces, pero Marta se preocupa, ¿de acuerdo? Porque ella no ayuda, ella no está. Y entonces, fíjense, se le acerca a Jesús. No te importa, cuidado, ¿se acuerdan más o menos como cuando está Jesús en el mar y el mar está agitado? No te importa, Señor, que nos hundamos. Claro, eso huele más a la versión del capítulo 3 de Marcos, ¿no? Pero es así. O sea, es decir, es ese reclamo de centrarse sobre mí mismo. Entonces, él está diciendo claramente, ella está pensando en ella. No está pensando, y tiene razón, en el sentido de que, hombre, está atendiendo el que llega de visita, es una visita importante, es una visita a la que hay que atender, y Marta se desvive por eso, solo que aparece este verbo, está más agitada interiormente, cuidado, agitada interiormente, o sea, se preocupa mucho. Esta es la agitación interna, y ahí entonces periespató, es perder el orden, es perder el sentido. Y entonces es como, por eso peri, se está moviendo en muchas direcciones. O sea, hay un agitar, así como cuando sopla el viento y entonces por ahí hay una bandera, es que estoy viendo desde aquí a una, y entonces se mueve para donde mueve el viento. Cuidado con esto, ¿no? Y fíjense, me ha dejado sola con el servicio, me ha dejado sola con la diaconía. Bueno, cuidado, está bien servir,
pero también aquí hay que ordenar el servicio, porque si no se vuelve si se vuelve un servicio excesivo, desesperado, disperso, no va a ayudar. No estamos sirviendo bien, yo lo digo porque hay gente que parece hormiga loca, ¿verdad? Metido en 40,000 cosas. Yo cuando miro hermanos sacerdotes así, me preocupo inmediatamente, porque digo, aparte de que el hermano se va, o una religiosa, o un catequista, lo que sea, ¿no? Se va a agotar, sí, se va a agotar pronto y no va a servir mejor. Ya, ¿por qué no? Porque, no, pero es que, qué sé yo, la Caritas Christis urget nos, la caridad de Cristo me urge. Sí, y claro que hay que servir, pero hay que también tener un poquito de orden, si no terminamos como Marta, ¿no? Y entonces le pide que le ayude, que tome, que cargue conmigo. Eso es literalmente lo que dice el griego, ¿no? Que sin antilabetai, que cargue conmigo, que juntos carguemos el peso. Eso es lo que está diciendo, que me ayude. Claro, esto es exactamente. Pero Jesús le dice a Marta, ¿no? Que se meribnais y toribesei, te agitas, te turbas, te preocupas ansiosamente. En el Evangelio de Mateo aparecerá eso, ¿no? En el capítulo 6, cuando Jesús les dice del alimento, ¿por qué preocuparse? Y de cómo van a vestir. Esa es la preocupación que es todo lo contrario a la confianza. Que es no el abandono en Dios, sino el centrarse sobre uno mismo. Y entonces, por eso, el verbo toribeo aquí es un verbo muy simpático, porque es como un tumulto, es como ir aumentando, te agitas, te inquietas, o sea, vas sumando un montón de cosas. Es una desesperación terrible, ¿no? Bueno, tenemos que aprender, ¿no? Hay necesidades, hay cosas que son esenciales. María ha escogido esa parte, ¿no? Agathemeris, lo meritorio, ha escogido, la mejor porción, ¿ok? Eso viene muy bien para pensar en la mentalidad de Dios, ¿no? Que cuando hablamos de me ha tocado en herencia la mejor parte, bueno, eso, a ese sentido. Ella ha decidido de manera correcta. Su decisión es correcta. Bueno, entonces, ¿qué sacamos nosotros de lección de todo esto? Porque yo les decía, Marta no está pensando mal. Lo que pasa es que hay que aprender a ordenar la vida, ¿no? Y en esto es una grandísima lección. Aquí no es oponer a Marta y a María, ya se los digo. No es cuestión de la vida activa y la vida contemplativa. No, si ambas son complementarias, ¿ok? La ascesis y la mística no tienen por qué contradecirse. Al contrario, tienen que ser complementarias. Pero tampoco podemos perder de vista que la clave, el punto de partida, es ser discípulo. Es aprender a estar a los pies del Señor para desde ahí partir a la acción. Pero cuando descuidamos ese orden necesario, nos desordenamos nosotros. Y ahí viene el problema. Les invito a hacer esta oración a Nuestra Señora del Rosario. Amada por Dios desde toda la eternidad, viniste al mundo llena de gracia y sin la más ligera sombra de pecado para ser Madre de Jesús y Madre nuestra. Cuando el ángel te saludó en nombre de Dios, respondiste sí a la invitación divina, y el Verbo se hizo carne en tu seno virginal. Desde entonces comenzaste a vivir en íntima comunión con Él los misterios de toda su vida y te convertiste en Nuestra Señora del Evangelio, de la redención y de la gracia. Junto a la cruz, bebiste con tu Hijo Dios el cáliz amargo del dolor, y unida a Él, mereciste para todos los redimidos la vida eterna. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés nuevamente sobre ti y te consagró Madre de la Iglesia, coronada ahora en el cielo como Reina y como Madre de todo lo creado. Tu corazón continúa aquí en la tierra. Madre del Rosario, acércate aún más a nosotros. Te pedimos por los que no tienen fe o rechazan tu luz, por los que no tienen pan, por los enfermos y por los sanos, por los que viven angustiados o sufren sin esperanzas, por los hogares que se elevan y por los hogares que amenazan ruinas. Santifica y fortalece al Papa, el dulce Cristo en la tierra, a los obispos y sacerdotes, a todos los llamados a seguir más de cerca a Jesucristo, tu Hijo. Enciende en sus corazones un fuego que jamás se extinga. Madre del Rosario, únenos a ti en la tierra y llévanos contigo al cielo, así sea. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Nuestra Señora del Santo Rosario, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Alguno dirá, Padre, pero usted la que tiene ahí es la Virgen de Fátima. Sí, pero es que así se le presentó a los pastorcitos, ¿no? Ella les dijo que era Nuestra Señora del Rosario. Cuidado. Bueno, se dio varios títulos, pero ese fue el primer título que se dio a sí misma. Yo soy Nuestra Señora del Rosario. Por eso se le conoce así, Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Bueno, feliz martes para todos.